mecanismos y organismos de protección de derechos humanos en Colombia. Por Erika Padilla, Andrea Romero, Catalina Ustaris y quien les habla, María Quirós. ¿Sabes qué y cuáles son los mecanismos de protección de derechos humanos en Colombia? Los mecanismos de protección ciudadana se definen como instrumentos establecidos para proteger una eventual o real vulneración o amenaza de derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Estos son derecho de petición, acción de tutela, habeas corpus y acciones populares. Iniciamos con derecho de petición. ¿Cómo se define? Es la facultad que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades o entidades, ya sea por motivos de interés general o particular. ¿Para qué sirve? Sirve para solicitar información, documentos o copias de documentos, pedir que se respete un servicio, reclamar sobre un servicio recibido, quejarse sobre el servidor o funcionario que lo atendió o sugerir mejor calidad en el servicio. Características. Cualquier persona puede elevar peticiones respetuosas a las autoridades y o organizaciones e instituciones privadas sin distingo de edad, sexo, nacionalidad o estado civil. Es un derecho fundamental según los principios del nuevo ordenamiento constitucional. Puede ser presentado de forma verbal o escrita por cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. La respuesta debe cumplir con los siguientes requisitos: oportunidad, debe resolverse de forma clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado. También debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumplen con estos requisitos, se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. Negar el derecho o atenderlo con negligencia genera responsabilidades administrativas y disciplinarias. Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Ley 1755 de 2015. Establece que las peticiones podrán presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma o por escrito ya a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los derechos que protege. Derecho a la igualdad sin discriminación de raza, religión o nacionalidad. Derecho a la protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médicas adecuadas. Derecho a la educación y atención especiales para los niños y niñas con discapacidad. Derecho a una educación gratuita, divertirse y jugar. Derecho a la atención y a la ayuda de preferentes en caso de peligro. ¿Quiénes pueden presentar un derecho de petición? Toda persona natural o jurídica, colombiana o extranjera. ¿A quién puede dirigir su petición? A cualquier persona natural, entidad pública, empresa privada, asociaciones u organizaciones. Términos para ser resuelto. Se debe resolver en 30 días, a excepción de aquellas que correspondan a solicitud de información o documentos, que ahora tienen 20 días para ser resueltas, y las consultas que actualmente constan de 35 días. Mi nombre es Andrea Romero y les hablaré de acción de tutela. ¿Para qué sirve? Se puede presentar ante las autoridades judiciales para obtener la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública o de ciertos particulares. Dentro de una de las características que tienen son proteger derechos fundamentales, te protege de manera inmediata, es informal y fácil de presentar, entre otros. Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar mediante un procedimiento preferente y sumario por sí misma o por quien actúa a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en un orden
para que aquel respecto de quien se solicite la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. En fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y en todo caso, este lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Decreto 2591 de 1991. Los derechos que protegen son derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la igualdad, derecho a la personalidad jurídica, derecho al honor, la intimidad, la propia imagen y el habeas data. ¿Quiénes pueden presentar una acción de tutela? Primero, toda persona representante de quien se le esté vulnerando un derecho fundamental, el defensor del pueblo, la procuraduría, las personas municipales. ¿A quién puede dirigirla? Ante cualquier juez de la República. Términos para ser resuelto: el juez tendrá 10 días para resolver su tutela y si sale a tu favor concederá 48 horas para que se cumpla. Habeas corpus. ¿Cómo se define? Es el instrumento máximo de garantía de la libertad individual cuando ésta ha sido limitada por cualquier autoridad en forma arbitraria, ilegal o injusta, como también de otros derechos como la vida y la integridad física. Dentro de sus características tenemos que es una garantía especial para la protección de derechos fundamentales, se trata de un proceso especial y preferente, es un proceso preventivo debido a que no hace falta llegar a un juicio, sino que se llega a una comparecencia previa, entre otros. Mi nombre es Erika Padilla, artículo 30. Quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36 horas. Los derechos que protege. ¿Quiénes pueden presentar un habeas corpus? Quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente. ¿A quién puede dirigirlo? Ante cualquier autoridad judicial y los términos para hacer debe resolverse en el término de 36 horas. Acciones populares. ¿Cómo se define? Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos. Entre sus otras características está que esta acción tiene como fin la protección de los intereses o derechos colectivos o difusos. Artículo 88. La ley regula las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. Los derechos que protege. Buscan proteger los derechos e intereses constitucionales en cuanto se relaciona con el patrimonio, el espacio, la seguridad, etc. ¿Quiénes pueden presentar acciones populares? La acción popular es un medio procesal público, lo cual significa que puede interponerla cualquier persona. ¿A quién puede dirigir su petición? Ante el personero distrital o municipal o a la Defensoría del Pueblo. Los términos para ser resuelto. La Ley 472 de 1998 en su artículo 22 contempla expresamente un traslado de 10 días. Mi nombre es Catalina Ustares, organismo o entidades protectoras de derechos humanos fundamentales en Colombia. Personerías municipales o distritales. Las personerías municipales cumplen un rol fundamental en la protección de los derechos humanos y la guarda de los principios del Estado Social de Derecho, así como para la vigencia de la moralidad administrativa y defensa de los intereses de las comunidades locales. Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es la institución del Estado colombiano responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional y de los colombianos en el exterior, en el marco del Estado social de derecho democrático, participativo y pluralista. Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría en Colombia es un órgano de control autónomo que se encarga de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas por los gobernantes y los funcionarios públicos. Contraloría General de la Nación.
Es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. Gracias.